Absolutamente. Aquí tienes el guión expandido a 1500 palabras, manteniendo el estilo, tono, formato y enfoque original. **título***bomba. Suegra de Ander revela el secreto de Kerem Bürsin, turbulencias en la familia. *****. Hola, mis adorados adictos a las telenovelas turcas. Qué inmensa alegría volver a encontrarnos aquí, en este espacio cómplice donde desmenuzamos cada detalle de nuestra pasión compartida. Si eres nuevo en esta comunidad, bienvenido al Club de los Corazones Turcos. Y si ya eres un miembro leal, sabrás que hoy tenemos un festín de chismes, de esos que nos hacen saltar del asiento y clavar la mirada en la pantalla. Hoy, amigos míos, vamos a bucear en las profundidades de los secretos, los rumores que susurran en los pasillos de la fama y las explosivas revelaciones que sacuden los cimientos del espectáculo turco. Y todo, absolutamente todo, gira en torno a una de las familias más queridas y comentadas del momento, la de Hande Erçel y, por supuesto, su vínculo con Kerem Bürsin. Prepárense para un torbellino de emociones, porque hoy vamos a desenterrar una noticia que, si bien no tiene la certificación notarial del 100%, ha provocado un terremoto en el mundo del entretenimiento turco, o al menos, eso es lo que se rumorea con insistencia en cada rincón de las redes sociales. Vamos a sumergirnos en el hipotético deseo secreto que la suegra de Hande Erçel, ni más ni menos que su propia madre, habría revelado, y que involucra, directamente, a nuestro galán de galanes Kerem Bürsin. Así que abróchense los cinturones, mis queridos cómplices de la noche, porque este viaje a las entrañas del glamour turco promete ser más emocionante que el final de temporada de nuestra serie favorita. Y antes de que nos dejemos llevar por el frenesí del chisme, no olviden suscribirse a este canal, el epicentro de todo el drama turco, activar la campanita para que no se les escape ningún detalle de nuestras explosivas revelaciones y, por supuesto, regalarle un like a este vídeo, si están listos para saborear el cotilleo más jugoso. Ahora sí, que la fiesta del chisme comience. Para descifrar esta bomba mediática, primero debemos sumergirnos en el contexto de las series turcas que han sido el caldo de cultivo de esta telenovela de la vida real. Vamos a repasar 3 producciones que han marcado un antes y un después en nuestras pantallas y que, de una forma u otra, están inextricablemente entrelazadas con este escándalo que está a punto de explotar. La primera, la que desató el Big Bang de todo este universo de especulaciones, es, sin lugar a dudas, Sen Kalkapm, o como la conocemos en español, Llamas a mi puerta. Una serie que se convirtió en un fenómeno global, conquistando corazones en cada rincón del planeta y marcando un punto de inflexión en la historia de las telenovelas turcas contemporáneas. Sen Kalkapm nos regaló una comedia romántica que nos arrebató el aliento con una química tan electrizante como un rayo entre sus protagonistas, Eda, interpretada por la deslumbrante Hande Erçel, y Serkan, el arquitecto obsesionado con el trabajo, personificado por el carismático Kerem Bürsin. Esta serie no solo nos obsequió momentos de risa desbordante y romance de infarto, sino que, como si fuera un guión escrito por los dioses del amor, dio paso a una historia de amor real entre sus protagonistas. Una relación que trascendió la pantalla y se instaló en nuestros corazones, al menos durante un tiempo. La trama, para quienes aún no hayan sucumbido a su encanto, nos cuenta la historia de Eda, una florista de espíritu libre que se ve obligada a fingir un compromiso con Serkan, un jefe estirado con una vida obsesionada por el trabajo y el control. Y como suele suceder en los cuentos de hadas modernos, el fingir el amor da paso a una pasión tan real como el latido de nuestros propios corazones, con todas las complejidades y los altibajos que conlleva una relación. La serie fue un éxito apoteósico, no solo en Turquía sino en todos los rincones del mundo, generando un fenómeno fan que trascendió fronteras y culturas. Y es precisamente esta serie la que nos interesa en este vídeo, porque fue la que presentó al mundo a Hande y Kerem como pareja, y nos hizo soñar con la posibilidad de que ese romance de ficción se convirtiera en una realidad tangible. Y vaya que lo hizo, al menos por un tiempo. Pero claro, como en toda buena telenovela turca que se precie de serlo, el drama no podía faltar. Después de que Sen Kalkapm cerrara su ciclo, las cosas entre Hande y Kerem tomaron un rumbo inesperado, llegando al punto de inflexión que marcó el fin de su relación y dejando a una legión de fans con el corazón hecho trizas. Aunque cada uno tomó su propio camino, su historia y la química innegable que irradiaban siguen siendo tema de conversación en cada foro de discusión y en cada grupo de WhatsApp de los fans. Y nosotros, los que nos desvivimos por el drama turco, no perdemos la esperanza de verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o al menos en la ficción.
La segunda serie que debemos mencionar en esta intrincada telaraña de relaciones es Ask Mank Intikam, o como la conocemos en español, Amor, Lógica, Venganza. Esta serie también se enmarca en el género de la comedia romántica, pero con un toque más contemporáneo y una trama que pone el foco en las relaciones de pareja, las segundas oportunidades y los recovecos del amor. Aquí tenemos como protagonista a Burke Othberg, quien interpreta a Ezra, una mujer que decide abandonar a su esposo por considerarlo un fracasado en un momento de crisis económica, pero que se arrepiente amargamente cuando descubre que éste se ha convertido en un magnate. Este tipo de situaciones que vemos en la televisión nos demuestran que en la vida real, el amor es igual de impredecible, lleno de idas y vueltas, giros inesperados y recovecos insondables, muy similar a lo que experimentan nuestros amados famosos turcos. La trama de Ask Mank Intikam nos muestra cómo el destino puede jugarnos malas pasadas y a la vez regalarnos una segunda oportunidad para enmendar errores y reconstruir lo que creíamos perdido. Un concepto que de alguna manera se relaciona con el chisme que tenemos preparado para hoy. Por último y no menos importante, para entender mejor el complejo entramado de esta historia, debemos hablar de Jakob Seversen, la serie con la que Kerem Bürsin regresó a la pequeña pantalla después de su ruptura con Ande. Esta serie es una comedia romántica con un matiz más maduro, donde vemos a Kerem interpretando a Ates, un joven adinerado que debe asumir la responsabilidad de sus sobrinos tras la muerte de su padre y que, de forma inesperada, encuentra el amor en Leila, una estafadora que se hace pasar por la niñera. Esta serie demostró que Kerem seguía siendo el galán de telenovela que todas amamos, reafirmando su talento y su carisma. Es relevante para nuestro tema porque marcó su retorno a las pantallas luego del final de su relación con Ande y porque nos mostró que incluso después de un gran amor, la vida sigue su curso y siempre hay nuevas oportunidades. Esta serie, en cierto modo, refleja los altibajos y las nuevas posibilidades que tanto en la vida real como en la ficción nos presenta el destino. Y ahora sí, llegamos al clímax de este vídeo. Después de haber repasado estas tres series que, de una forma u otra, están íntimamente ligadas al chisme que estamos a punto de revelar, vamos a hablar de la supuesta revelación de la suegra de Ande Erzel. Como ya hemos comentado, tras su separación, Ande y Kerem decidieron tomar caminos distintos. Él se dedicó de lleno a sus proyectos profesionales y ella hizo lo propio, siempre rodeada del cariño incondicional de su familia. Y es justo en este punto donde entra en escena la madre de Ande, la suegra, quien supuestamente ha revelado un anhelo secreto que involucra directamente a Kerem Bürsin, y que ha provocado un auténtico revuelo en la opinión pública. Los rumores apuntan a que en una conversación privada que no debió haber trascendido, la suegra de Ande habría expresado su deseo de que Kerem regrese a la vida de su hija, y no solo eso, sino que sueña con verlo, de nuevo convertido en su yerno. Sí, lo que han oído. Al parecer, y esto no es más que un rumor, la suegra de Ande, como muchas de nosotras, no habría superado el romance de su hija con el apuesto actor. Los rumores indican que considera que Kerem es el hombre ideal para Ande y que, a pesar de los contratiempos y los desencuentros, aún alberga la esperanza de una reconciliación. Ahora, y esto debemos repetirlo una y otra vez, todo esto es solo un rumor, una especulación sin confirmación oficial. No hay declaraciones de la familia de Ande ni, mucho menos, de Kerem que validen estas afirmaciones. Pero como ya sabemos, en el mundo de las telenovelas turcas, la vida real a menudo imita a la ficción y las revelaciones, por más sorprendentes y alocadas que sean, se vuelven virales en cuestión de segundos. Y esta supuesta revelación de la suegra de Ande, si es que es cierta, sin duda ha generado una enorme expectación en todo el mundo. Es evidente que los fans de Ande y Kerem, los incansables Anker, no han perdido la esperanza y esta noticia, por más incierta que sea, ha revitalizado su ilusión. Por otro lado, hay quienes se muestran escépticos y recuerdan que cada uno tiene su propio camino, y que a veces es mejor dejar el pasado donde pertenece, en el pasado. Pero de que este chisme ha sacudido los cimientos de la farándula turca, no hay ninguna duda. Esta supuesta revelación ha dado pie a un debate encendido en las redes sociales y en la prensa del corazón, generando una ola de comentarios y reacciones de todo tipo. Algunos defienden el derecho de la suegra de Ande a tener su propia opinión y a soñar con el futuro que desea para su hija. Otros, por el contrario, consideran que es una intromisión flagrante en la vida privada de Ande y Kerem. Y es que, como hemos comprobado a lo largo de este vídeo, las relaciones entre los famosos turcos son un auténtico drama, lleno de giros inesperados, revelaciones sorprendentes y emociones a flor de piel que nos dejan con la boca abierta.
Y ahora que hemos llegado al final de este vídeo, quiero recapitular un poco todo lo que hemos comentado. Hemos empezado repasando las series que han dejado huella en el mundo de las telenovelas turcas, esas que nos han hecho soñar, reír a carcajadas y llorar a mares. Hemos hablado de Senkalkam, la serie que unió a Hande y Kerem y nos hizo creer en el amor de cuento de hadas. También hemos mencionado Askman Intikam y Jakob Seversen, dos series que, de alguna manera, reflejan las idas y vueltas de las relaciones de pareja y las nuevas oportunidades que nos ofrece la vida. Y por último hemos destapado ese rumor que ha provocado un terremoto en el mundo de la farándula turca, la supuesta revelación de la suegra de Hande Erçel, quien al parecer, aún anhela ver a Kerem Bürsin como su yerno. Una revelación que, por más rumorosa que sea, ha puesto de manifiesto que las telenovelas turcas no solo se viven en la pantalla, sino que también tienen sus propios dramas y giros inesperados en la vida real. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo. Gracias desde lo más profundo de mi corazón, por quedarse hasta el final. Y por supuesto los invito a dejar sus comentarios, a compartir sus opiniones sobre este jugoso chisme y a decirme qué piensan de las series que hemos mencionado. ¿Son fans incondicionales de Senkalkam? ¿Creen que la suegra de Hande tiene derecho a soñar con una reconciliación? Quiero leer sus comentarios. Y antes de despedirme no olviden regalarle un like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con todos sus amigos amantes de las telenovelas turcas y por supuesto, suscribirse a este canal, su oasis de dramas turcos. Activen la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes y dramas turcos. Hasta la próxima.